Buenos días, mis queridos hermanos de la primera iglesia bautista de Ponce. Te habla el hermano Joaquín Cacolaboy para guiarte en esta nueva clase bíblica desde nuestro templo en la primera iglesia bautista de Ponce. En esta mañana vamos a continuar con el libro del discípulo y vamos a entrar a la segunda unidad. Se titula la segunda unidad Las noches oscuras del alma, escrita por el profesor Dr. Carmelo Álvarez Santos. De la revista que utilizamos, el discípulo de las iglesias Discípulos de Cristo. La lección 5 es la recompensa de la paciencia de Dios. El texto bíblico que vamos a desarrollar en esta mañana es en Habacuc, capítulo 2 y capítulo 3, aunque vamos a estar desde el primer capítulo para entender este libro tan pequeñito, pero con tanto contenido. El texto de oro es: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc, capítulo 3, verso 18. Habacuc es el profeta de los tiempos críticos. Clama buscando la intervención de Dios en medio de las crisis. La pasión de su queja llega a extremo del profeta desesperarse, pero debe aprender a esperar. En medio de su búsqueda, Dios lo sorprende con un mensaje muy fuerte que anuncian días crueles para el pueblo de Israel. Pero Dios ha de ser también refugio y fortaleza al final del libro. Debemos clamar como el profeta para que y avive su obra en medio de estos tiempos inciertos, de estos tiempos de crisis en que vivimos. Que Dios, en medio de estos tiempos difíciles, nos revele cuál es su santa voluntad. El autor es Habacuc. Escribe la fecha alrededor del 600 a.C., es la fecha en que se escribe este libro. El nombre de Habacuc significa ceñir o abrazar. Lo mismo en el sentido de ser ceñido por Dios, abrazado por Dios, y así fortalecido por Él para llevar a cabo su difícil tarea. Pero también puede ser ceñir a otros y así alentarlos en tiempos de crisis nacional. Así que Habacuc o es abrazado por Dios o abrazar a otros. El pueblo de Israel, el reino de David y Salomón, se había dividido. En el norte, Israel con 10 tribus y Samaria como capital. En el sur, Jerusalén es la capital del reino del sur, que es el reino de Judá. Ya para esta época, cuando Habacuc profetiza, Israel, ya el reino del norte, ya ha caído en manos de Asiria. Y entonces Habacuc está en el sur aquí, profetizando sobre la invasión de otro imperio, que es el imperio de Babilonia. Así que Habacuc, aquí lo tenemos, alrededor del año 600 más o menos, ¿verdad? Es contemporáneo de Jeremías, de Sofonías y en parte de Nahum. Asiria ya ha conquistado el norte, el reino del norte, las 10 tribus. Ha caído Samaria anteriormente. Ahora le toca el turno a Babilonia invadir el reino del sur, el reino en donde Jerusalén es la capital.
Aquí lo tenemos, Habacuc en el 604 antes de Cristo. El imperio babilónico bajo Nabucodonosor, luego vino el imperio persa bajo Asuero y luego el imperio de Alejandro el Grande y luego el imperio romano. Así que Habacuc está profetizando 600 años antes de Cristo. El libro nos invita a compaginar, a conjugar la realidad de la vida con la fe que profesamos en el Señor. La realidad de la vida nos trae muchos sinsabores, muchos problemas, y cómo nosotros podemos compaginar, conjugar y decir que tenemos y profesamos fe en el Dios de lo alto, fe en el Señor Jesucristo. Este libro de Habacuc no debe leerse como un simple mensaje de Dios a su pueblo en un momento histórico pasado, sino como una invitación a confrontar la realidad que vivía el profeta, su crisis de fe evidenciada con preguntas, quejas, dudas y expectativas. Y así nosotros transportar esa experiencia del profeta Habacuc a nuestros días, con nuestras crisis, nuestras quejas, nuestras dudas y nuestras expectativas. Una de las grandes preguntas de todo tiempo es, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? En este estudio del libro de Habacuc veremos algunas preguntas del profeta que tienen importancia capital. ¿Por qué Dios permite la injusticia? ¿Por qué Dios se mantiene en silencio mientras los malos triunfan? Y veremos a ver cuáles son las respuestas que Dios le da al profeta. El primer capítulo se enfoca en el castigo inmediato de Judá. Y el segundo capítulo se enfoca en el castigo futuro de Babilonia. ¿A qué nos referimos? En el primer capítulo, el profeta Habacuc se queja ante Dios de las injusticias, de la corrupción que hay en el pueblo de Israel, de Judá. Y entonces él se queja y Dios le contesta que le va a enviar a un pueblo que va a castigar a Judá. El pueblo judío va a ser castigado por un pueblo caldeo, por Babilonia. Y entonces, eso lo veremos en el segundo capítulo. Entonces, el profeta Habacuc protesta porque dice, pero si estos son peores, los caldeos de Babilonia son más infieles, son más impíos, son más sanguinarios, más injustos que los de Judá. ¿Cómo tú vas a castigar a Judá? Trayendo un pueblo que es peor. Habacuc vivió y profetizó en Judá durante el reinado de Josías alrededor de 639 al 601 antes de Cristo. Lo que muchos consideran una oración de parte de Judá, de Habacuc, comienza con una queja. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y tú no oirás? ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y tú no oirás? Eso es el 1:1. Por esta y otras preguntas semejantes dirigidas a Dios, a Habacuc se le ha llamado el Santo Tomás del Antiguo Testamento. Vamos a analizar la escritura. Habacuc 1:1 comienza con profecía y visión del profeta Habacuc. Y comienza con la primera queja. En ese capítulo 1, verso 2, Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso?
¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? Este texto bíblico es como si lo podemos transportar a nuestro Puerto Rico de hoy. ¿Hasta cuándo, Señor, tú permitirás tanta violencia, tanta corrupción, tanta maldad y no vienes a salvarnos? Señor, te llamo, esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Señor, te llamo y tú no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y tú no haces nada por salvar a los que sufren. Palabras bien fuertes de parte del profeta. Fíjate que el profeta no está, él acusa a su pueblo, pero la profecía es un diálogo de él con Dios. Y le está increpando. Tú, tanta violencia, tanta maldad, y Dios, tú no intervienes, no haces nada. ¿Por qué permites que vea yo tanta iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción, violencia, y ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Por eso tu ley carece de fuerza. La justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos asedian a los justos y se tuerce la justicia. Entonces, como si fuera el Puerto Rico de hoy. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta del Señor al profeta que está angustiado por toda la maldad que lo rodea en Israel? En Habacuc 1:6 dice: estoy por hacer que vengan los caldeos. Esa es la respuesta de Dios. Ustedes están sumidos en la maldad, pues yo voy a enviar un pueblo agresivo, pueblo cruel, que recorre toda la tierra para adueñarse de todos los territorios de otros pueblos. Así que los caldeos, ese pueblo cruel, despiadado, es la respuesta de Dios. Dios responde al profeta de una forma sorprendente, contradictoria y radical. Vendrán días crueles y terribles con un ejército caldeo de Babilonia al acecho. Es tanta la angustia que Habacuc no puede callar. Y se pregunta, ¿este Dios es realmente eterno y misericordioso? ¿O es un Dios devorador y un Dios malo, cruel? Así que al analizar el texto lo que vemos es que no siempre podremos entender la manera que Dios obra para cumplir sus propósitos. Hay veces que Dios nos va a sorprender. Los caldeos están asociados con la ciudad de Ur y el patriarca bíblico Abraham, quien nació en esta ciudad. Son un pueblo semítico y se habla una especie de derivado como el arameo. Fueron parte del ejército que Nabucodonosor II, rey de Babilonia, usó para rodear a Jerusalén. Los caldeos gobernaron Babilonia desde aproximadamente el 625 hasta el 538 antes de Cristo, cuando el rey persa Ciro el Grande los invadió. Entonces, con esa respuesta de Dios que no le satisface a Habacuc, Habacuc tiene una segunda queja. En Habacuc 1:12, tú, Señor, eres un Dios santo. Tú existes desde el principio. No nos dejes morir. Tú, Señor, eres nuestra roca, nuestro refugio. No hagas que este pueblo nos juzgue y nos castigue.
Otra versión, nueva traducción viviente, dice: oh Señor, mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Si por la pureza de tus ojos no soportas ver el mal ni los agravios, ¿por qué soportas ver a alguien a quienes nos desprecian? ¿Por qué callas cuando los impíos destruyen a quienes son más justos que ellos? Habacuc está defendiendo a su pueblo. Ante los ojos de Habacuc, el pueblo judío, el pueblo de Judá, es más justo que los babilónicos. ¿Cómo es posible que Dios mande una gente peor para aplicar la justicia divina? El verso 13, pero tú eres puro, no soportas ver la maldad, serás indiferente ante la traición de ellos. Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos. Sigue defendiendo aquí el Habacuc a su pueblo, que él entiende que los judíos, los hebreos, eran más justos, en otras palabras, menos malos que los babilónicos, que los caldeos. Pero ante los ojos de Dios no es cuestión de si menos malos, más malos. Todos eran malos. Entonces, ¿cómo Dios puede usar una nación impía en una causa santa? Eso es lo que le rompe la cabeza al profeta. ¿Cómo es posible? La justicia que Habacuc buscaba era importante, pero aunque no la encontremos en nuestra vida, reconocemos que la vida cristiana es un proceso por el cual desarrollamos una relación con Dios y que aunque no entendamos todo, vivimos una vida por fe. En otras palabras, no vamos a entender cómo Dios envió a los babilónicos, que eran malísimos, peor que los hebreos, para aplicar la justicia. Eso no lo vamos a entender. Y en nuestra devenir cristiano, en nuestra vida, vamos a entender, vamos a encontrar muchos procesos que no vamos a entender. Muchos procesos que no vamos a ver la mano de Dios en ellos. Pero como dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, verso 7, como dice Pablo, vivimos una vida por fe. Porque por fe andamos y no por vista. Así que hay muchas cosas que no vamos a entender. Y ahí está entonces el conflicto entre lo que vemos día a día y nuestra fe, nuestras creencias, nuestra esperanza. Entonces ya en Habacuc capítulo 2, verso 1 al 20, el profeta vela y espera. El profeta no está velando a los caldeos, ni vela a los asirios, ni otros pueblos, ni a los egipcios. El profeta está en vela, en oración, como un atalaya, esperando la respuesta de Dios. Una vez que tenemos el problema de frente, tenemos que hacer como Habacuc, irnos como un atalaya, como un vigilante. Como él dice aquí en el capítulo 2, verso 1, decidí mantenerme vigilante, en pie, sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Así que cuando tenemos dudas, cuando quedamos perplejos ante la respuesta de Dios, esto es lo que tenemos que hacer.
La fortaleza donde él estaba es su cuarto de oración, donde él estaba allí vigilante, sin dormir, en vigilia, buscando y esperando la respuesta del Señor. El profeta, como un centinela, como un atalaya, se mantiene alerta en su puesto de guardia, no para advertir al pueblo de algún peligro, sino espera la respuesta del Señor. Y así tenemos que hacer nosotros, y así nos ayude el Señor. Señor, ayúdanos a entender que tenemos que mantenerlo vigilante, en pie, esperando tu respuesta. En el capítulo 2, verso 3, dice que la visión va a tardar todavía. Le dice el Señor a Habacuc, pero su cumplimiento se acerca, no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera a que llegue, porque vendrá sin falta. No tarda ya. O sea, una certeza, una esperanza que el Señor le da al profeta. Y entonces, en el verso 4, le dice el Señor a Habacuc, el justo vivirá por fe, y los caldeos, los injustos, morirán. Así que esa es la respuesta de Dios, que los caldeos, este pueblo, que en un momento dado Dios lo va a utilizar para castigar, para corregir al pueblo hebreo, ellos van a morir. Los caldeos van a ser destruidos y los justos vivirán por fe. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. El que es arrogante es como el caldeo. El alma que no es recta es como el caldeo, el deshonesto. Todos estos que se dedican a la corrupción son caldeos. Y el Señor en un momento los va a destruir. El justo vivirá por fe. Dios necesita gente justa. El justo es llamado a vivir con fidelidad a Dios en medio de la ejecución de ese juicio divino contra Israel por su corrupción y de ese juicio divino contra Babilonia por su opresión. Hay juicio para Israel, hay juicio para Babilonia, pero los justos vivirán para realizar, para que Dios realice por medio tuyo, por medio mío, de la justicia para todos. Somos llamados, la iglesia es llamada a ser justa y aplicar la justicia de Dios en este mundo. La iglesia tiene que estar vigilante, activa, militante, porque Dios necesita de los cristianos justos para realizar por medio de estos cristianos la justicia. ¿Para quién? Para todo el pueblo. Así que el justo por su fe vivirá. Este es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Fue el versículo que Martín Lutero utilizó como estandarte, como bandera. El justo por su fe vivirá. Forma el texto de 3 libros del Nuevo Testamento: Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. El justo por su fe vivirá, Habacuc 2:4. El apóstol Pablo considera este principio del libro de Habacuc como la piedra angular del Evangelio de Cristo. Romanos 16:17 nos dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, los judíos, también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios,
que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que por la fe nosotros creemos y entendemos el Evangelio y entendemos que la justicia de Dios se obra por medio de esa fe. También en Gálatas, Pablo vincula este famoso versículo de Habacuc con la promesa de la recepción del Espíritu Santo por medio de esa fe. El justo vive por la fe en todas las situaciones de la vida, incluyendo la que conduce a iniciar una nueva vida en el Espíritu. Así que la fe del justo es para todos los días, para todas las situaciones que se nos enfrenten, y entre ellas recibir el Espíritu Santo. Dice Gálatas 3:11, es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios. La ley no es la justicia de Dios, porque el justo por la fe vivirá, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. O sea que por medio de la fe es que recibimos la promesa del Espíritu. Por eso este tan importante pasaje de Habacuc, el justo por la fe vivirá. En Hebreos 10:38 también dice que el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Continúa Habacuc en este capítulo 2, donde le dice la respuesta a Habacuc. La respuesta es: los caldeos van a ser destruidos, solo los justos y los hebreos, los judíos van a ser castigados, los caldeos van a ser destruidos, solo los justos van a ser salvos. Y entonces Habacuc 2:14 dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Altísimo. Habacuc 2:14 dice, porque así como el mar rebosa de agua, está desbordado de agua, también la tierra rebosará o se desbordará con el conocimiento de la gloria del Señor. Para Habacuc, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Esta es una afirmación cargada de tanta y tanta esperanza. Amado hermano, con tanta violencia, angustia, desolación que vivimos, nuestra esperanza es que el Señor en su momento va a llenar la tierra de su gloria. Hay esperanza. Vivamos en esa esperanza de que el Señor en su momento va a acabar con tanta violencia. ¿Hasta cuándo clamamos? Hasta que tú, Señor, termines con toda esta violencia y tu gloria sea la tierra llena de tu gloria. Estaban asediados por los caldeos. ¿Será que Dios nos envía este juicio? Dios le hace saber que no es neutral, pero tampoco es injusto. Tiempos cruciales para el pueblo de Dios, para el pueblo, y Dios le muestra el camino. Es un camino de justicia y de esperanza. El justo va a vivir por su fe en el Señor y tiene esperanza de que la gloria de Jehová va a llenar la tierra. Sabemos que Dios también hoy nos mostrará su gloria a su pueblo. Este pasaje bíblico es muy apropiado para estos tiempos de crisis mundial y de crisis aquí en nuestro Puerto Rico. El Señor va a mostrar su gloria
Habacuc continúa diciendo en el verso 20 de ese capítulo 2 que Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Este es un texto que se lee en nuestras iglesias evangélicas. Habacuc lo que está diciendo aquí es: el Señor está en control. El Señor está en control con toda esta maldad que hay, y toda la tierra va a ser llena de su gloria. Y entonces aquí el profeta en ese capítulo 3 finalmente cae y se espera en silencio y alaba a Dios, porque finalmente él entiende, Habacuc, ya en ese capítulo 3, que es el último de este librito tan corto, es un hombre cambiado. En vez de quejarse, alaba. En otras palabras, deja la queja avanza. Deja la queja, alaba al Señor. Dios cambia los suspiros en canto. Si nosotros como Habacuc nos damos tiempo para esperar ante Él en oración, como atalayas, como centinelas, esperando su respuesta. Porque la respuesta no tarda. Habacuc 3:1 dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esto es un soliloquio, un monólogo, es un discurso que una persona mantiene consigo misma. Es como si Habacuc está pensando en voz alta, reflexionando interiormente. Eso es lo que hace Habacuc en este capítulo 3, verso 1. Sigionot, no sabemos bien, no se sabe bien qué es el significado de esta expresión. Probablemente se trata de una indicación sobre el tono en que debía ser o recitado o cantado este salmo en el templo. Sigionot. El capítulo 3 es quizá una de las oraciones más hermosas y poéticas en toda la Biblia. Podríamos denominarla una súplica para la historia. En este salmo se clama para que Dios manifieste su poder y su obra en medio de los tiempos. Que en medio de nuestro tiempo, en medio de nuestro Puerto Rico en este tiempo, Señor, manifiesta tu poder, manifiesta tu obra. Eso es lo que la iglesia debe clamar. Habacuc atempera su actitud desafiante, expresada en los capítulos anteriores, con respeto y reverencia. Habacuc ruega a Dios que en tiempos difíciles se acuerde de su misericordia. En estos tiempos difíciles, mi amado hermano, que nos ha tocado vivir, Dios tenga misericordia de su pueblo. Verso 3:2 dice: Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de estos tiempos difíciles, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Verso 3. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Aleluya. En otras palabras, ya en el capítulo 3, el profeta entiende que Dios es misericordioso. Es justo, pero es misericordioso. Y que tenemos que esperar en Él, porque su gloria va a cubrir toda la tierra, todos los cielos, todo el universo, toda la creación. Y nosotros la estaremos alabando su bendito nombre. Su resplandor es como luz, rayos brillantes salen de su mano y allí está escondido su poder.
Esto es una visión que tenían los pueblos de que los dioses tenían rayos en sus manos, porque los truenos, la luz, el sonido del trueno, el relámpago, implican poder. Por eso es que entonces Habacuc tiene esa imagen, esa visión de Dios con rayos brillantes en sus manos, y que ahí está el poder de Dios. Y entonces Dios de gloria, Dios que merece toda alabanza, Dios poderoso, pero un Dios misericordioso. Así que aquí vemos que hay confianza pese a las circunstancias, verso 17 al 18. Y hay confianza en el poder de Dios. Aunque todavía no florece la higuera, termina diciendo el profeta, pese a las circunstancias que me rodeen, esas circunstancias negativas que tengo en un momento dado, yo sigo confiando en el poder de Dios. Y eso es lo que viene entonces terminando este poema. Aunque todavía no florece la higuera, no hay uvas en los viñedos, no hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas. Aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales. Yo me alegro por ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y mi fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de una sierva y me haces andar en mis alturas. En otras palabras, aquí el profeta termina con estas palabras de confianza, no importa la circunstancia. Confío en el poder de que el Señor me va a sostener. Todo aquí tiene que ver con la abundancia, las cosechas, los ganados. No hay el hambre, pero con todo y eso, yo me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Bendita sea su santa palabra. Así que Habacuc nos ha enseñado que podemos llevar nuestras quejas directamente a Dios, como Santo Tomás. De igual forma, a veces Dios nos sorprende con un mensaje duro. Esa respuesta no me gustó, que parece dejarnos en la desesperanza, que vemos como que la respuesta de Dios es pura desesperanza. Sin embargo, surge por un lado otra respuesta divina que nos anima a vivir por fe, porque el justo vivirá por fe. Esa esperanza es la que hace a Habacuc buscar afirmación en tiempo de escasez, en tiempos sombríos. Aunque vengan dificultades e incertidumbres, seguiremos confiando en Dios. Lo que no podemos dejar de pedir es que Dios nos muestre su misericordia en estos tiempos tan difíciles que vivimos, con un clamor que nos ayude a seguir siendo fieles al Dios que anima los tiempos. Oremos. Dios de bondad, paciencia y misericordia, anímanos en tiempos de angustia, Señor, a creerte y verte en medio de nuestras búsquedas, nuestros anhelos, sueños y esperanzas. Que en cada amanecer de esta semana recibamos el aliciente que nos nutra y sostenga para que perseveremos en tus caminos. Por Jesucristo, tu Hijo,
nuestro Señor. Amén y amén. La semana que viene, mis queridos hermanos, la semana que viene estaremos estudiando el texto bíblico, el capítulo 19 de Job, y se titula Hay redención. Y el texto áureo es: pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Job 19, 21. Así que vamos a ir estudiando esa lección para que le saquemos el mayor provecho. Desde la primera iglesia bautista de Ponce, te habló el hermano Joaquín Cacolaboy. Aquí tienes el teléfono de nuestra iglesia, tienes el correo electrónico y también puedes comunicarte a través de Facebook o YouTube a la primera iglesia bautista de Ponce. Y bendiciones para todos de parte de nuestra congregación y de la reverenda doctora Magda Aguirre, nuestra pastora general. Dios le bendiga.